Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy estudiaremos la clase número 5, que de hecho ya esta es el final del segundo, de la segunda unidad didáctica. Aquí lo que quiero hacer es que abarquemos aspectos ya generales sobre lo que es la oferta y la demanda aplicados a servicios de salud. En cuanto a la tarea que ustedes han presentado ahorita, me parece muy bien. Todos los trabajos en general están bien redactados y eso es lo que quería, porque quería que descubrieran la forma en prosa, o sea, cómo se maneja la oferta y la demanda en las instituciones de salud, porque en esta clase quiero que lo hagamos ya de forma un poco práctica, por lo menos para instituciones ya directamente de primer nivel, de segundo nivel, ¿sí? Eh, Voy a pasar, no sé si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacerme, porque esta clase me interesa bastante que nos basemos en el ejercicio, porque me interesa bastante que aprendan el ejercicio que está en el aula virtual. Si no cualquier cosa, así como les estaba mencionando, quiero hacer reuniones grupales. Estoy pensando hacer reuniones grupales de cada uno de los grupos y ahí vamos a solventar todas las dudas. En cuanto a la tarea que van a presentar esta semana, solo es la metodología la que más tiene rigor en esta entrega. El marco teórico creo que no hay mucho problema, pero y en la metodología solo es la manera de cómo van a recolectar la información o datos puede ser, y la forma en cómo los van a ocupar o cómo las quieren ocupar, ¿sí? Entonces ya teniendo eso yo acá en el documento, voy a hacer las correcciones que sean necesarias y vamos a hacer esas reuniones, ¿sí? Creo que las programaríamos, la próxima entrega creo que es en la semana 7, en la semana 7. Entonces creería yo que entre la semana 6, que es la semana que sigue, o en la semana 7 ahí haríamos las reuniones, antes de que pulamos todo el trabajo, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. Voy a pasarles a compartirles lo que es. Me dicen si lo ven, ¿sí? Y si me escuchan también. Sí, 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 lo se ve lo que vemos. está. Ok. Hoy que quiero que esto va a ser como manera de un repaso. Espero que hayan visto el video porque en el video está bastante bien explicado lo que es la oferta y la demanda del mercado de salud, el tema del equilibrio del mercado. Entonces aquí solo se lo voy a repasar. En el mercado de la salud en sí, lo que trata es sobre el problema económico, de qué producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. Y esto nos va a servir para qué, principalmente para estos dos, por eso se los he enmarcado yo acá. En salud, todo el porqué del problema económico, acuérdense que siempre en economía se va a tratar de dar solución al problema económico, ¿sí? Y acuérdense de esas tres palabras, qué, cómo y para quién. Entonces, eso es lo que trata la economía. Entonces, en el tema de salud, ¿por qué es que se va a generar es eso? Es principalmente para ver cómo se hacen reducir costos y que no pierdan ni eficiencia ni efectividad, ¿sí? Y que al final los recursos que se generen y todos los productos sean repartidos de la forma más equitativa posible. Eso es lo que trata de hacer en sí, lo que es la economía de la salud. Pero el problema directo de la economía de la salud es que el mercado no se mueve con los mecanismos que normalmente se debería de mover, porque no siempre la, la medicina y en toda la salud involucra un precio. Y como acuérdense que el mercado tradicional es el que se deja a libre albedrío y es el que tanto la oferta como la demanda van a determinar dos cuestiones principales. Van a determinar qué cantidad se va a producir de cierto bien o servicio
y a qué precio se va a vender ese bien o servicio. Eso es en un mercado tradicional, pero como el mercado de salud es un mercado imperfecto, entonces si lo dejamos a libre albedrío, probablemente no se va a repartir, ni va a ser accesible, ni va a estar de manera equitativa para toda la población. Por eso es que el mercado de la salud, al ser mercado imperfecto, necesita intervención del Estado, que es una de las principales características que el mercado perfecto no tiene. O sea, en el mercado perfecto, por lo general, no tiene intervención del Estado. El que tiene intervención del Estado son los mercados imperfectos, dentro de ellos está la salud. Y también, como mencionábamos en la clase pasada, también dentro de ellos está la abogacía, por ejemplo. Por eso, de hecho, existe la Corte Suprema de Justicia y, o sea, todo el aparataje legal del Estado. Por eso tiene intervención del Estado. Por eso también existe el Ministerio de Salud, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en cuanto a eso o algún comentario que quieran hacer también. También es válido. Por eso se lo recalqué aquí, que en un mercado perfecto, principalmente es los precios y las cantidades van a ser directamente fijados por la oferta y la demanda y de cómo se vaya moviendo la oferta y la demanda dentro de esos mercados. En cambio, en la salud no, en el mercado de salud tenemos siempre, vamos a tener las dos partes, siempre vamos a tener la demanda y la oferta, que fue parte del ejercicio que hicimos. Sí, Carlos, tiene la palabra. Sí, buenas tardes, maestro y compañeros. Me llama la atención un poco eso de la contención de precios, porque si es cierto que la economía de la salud, eh, pienso yo que en un mercado, como hemos aprendido aquí, hay muchos actores, pero principalmente tanto los demandantes como los ofertantes. Ujú. Entonces, a veces me pregunto, ¿la contención de precios de quién y para quién? Porque, por ejemplo, si la contención de precios, por ejemplo, o de costos, perdón, es para el Estado o es para la práctica privada? Porque entonces realmente serían, digamos, dos escenarios totalmente diferentes en ese sentido. Porque, digamos, en el mercado privado me parece que la regulación del Estado estaría, pero si no hay regulación del Estado, la contención de precios con respecto al Estado sería en los insumos que compra para brindar servicio a la población. No, aquí más que todo está hablando de público, porque a nivel privado eh, y hay intervención del Estado, sí, hay intervención del Estado. De hecho, hay países donde está mucho más regulado el servicio de los médicos privados. ¿Ya? Pero es parte de la contención de costos para que en sí lo que busca el Estado es que no le impacte económicamente mucho a la población. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, que el sistema es mixto y ahorita por el momento el mercado de salud a nivel privado prácticamente es un mercado libre. ¿Vean? O sea, no tiene, sí tiene intervención del Estado, tienen que registrar las clínicas, registrar los medicamentos, dar cuentas, pagan impuestos, o sea, todo eso es parte de la contención, pero eso es en este momento, pero imagínense que de repente se está viendo que tal vez pero ese es un supuesto, póngale que el Estado está viendo que hay mucha fuga de población consultante y que se está pasando del sistema privado, del público hacia el sistema privado, ¿sí? Entonces, y eso está impactando en los bolsillos de la población, mucho está impactando en los bolsillos de la población, entonces la economía general se está estancando, entonces al verse estancada o que estamos entrando a un periodo de recesión o algo movido por la salud de la población, póngale que estemos en un caso grave de contaminación o en un caso grave de una epidemia, ¿sí? Entonces, el Estado está obligado prácticamente a ver cómo contiene los costos en salud para la población, ¿sí? Entonces, una forma
eh, llamémosle, no sé qué nombre ponerle, más que es intrusiva. Intrusiva de contención para el Estado podría ser eh, que todos los médicos, por ejemplo, estén inscritos en cierta institución, un colegio, eh, agregados en una sola y por especialidad, por ejemplo, y que el Estado pudiese decir, bueno, entonces tenemos así y se me están fugando todos a la práctica privada, podríamos de manera un poco intrusiva o voluntaria, obligatoria, eh, que estos médicos, por ejemplo, para poder servir dentro del Sistema Nacional de Salud salvadoreño, tengan que prestar servicios de manera gratuita, ¿sí? O pagar más. O sea, se les puede dar a elegir. ¿Ya? Estoy hablando de medidas fuertes, fuertes para bajar el costo de bolsillo a la población, que ya en ciertos países pudiese ser que en alguna ocasión, cuando hay un periodo de recesión económica muy grave, entonces pueden obligar a los especialistas a dar consultas gratuitas para la población o en cierto tipo de convenios, ¿sí? Algún convenio que, por ejemplo, en este periodo de que estamos en crisis, me podés tal vez ver X cantidad de pacientes. O sea, si tú tienes 20 pacientes al día, de esos 20 pacientes, tal vez yo te voy a mandar 10, ¿sí? Y esos 10 tal vez me los vas a ver de gratis y los otros 10 me los vas a ver, van a ver ellos si pagan o no, ¿sí? Pero tú ya cada especialista tiene la cantidad de pacientes que pueden ver. No sé si me explico ahí. ¿O será que la contención económica sería de tipo coercitivo de parte del Estado en alguna Puede ser, medida? Porque sí. sería, digamos, volcar sobre, o sea, poner al lado privado de enemigo de la población. No, Para- no Porque necesariamente, sino si, que porque el si, por Estado ejemplo, porque si, por depende. ejemplo, el Estado no tiene la capacidad, digamos, para brindar ese servicio, las personas, por ejemplo, van a la práctica privada para resolver su problema médico porque se va a morir, por lo que sea. Ujú. Pero entonces el Estado, al ver que hay fuga, digamos, de pacientes hacia la práctica privada, lo que hace es encarecer la práctica privada para que esos pacientes vuelvan al Estado. O es una forma de contenerlos, porque tal vez los especialistas o obligarlos también a que pasen al Estado a dar consultas dentro del Estado también, pues, pero estamos hablando de una situación hipotética y fuerte. Les voy a poner un caso no es directamente de salud, pero puede ser. No sé si ustedes fijaron en no me acuerdo si fue en la década de los 90 donde si hubo una crisis en Argentina, difícil salir de esa crisis. Entonces ellos estaban en una crisis económica gravísima, no podían salir, o sea, entonces, ¿qué hizo Argentina? En una de las medidas fuertes para la economía, lo que hizo fue congelar todos los fondos de todos los bancos. Nadie, aunque tuviera el dinero que pudiese tener ahí, no lo podía tocar porque lo iba a ocupar el Estado para salir de la economía. O sea, habían entrado en un periodo de recesión grave y no podían salir de ese periodo de recesión. Entonces, una de las medidas fuertes que hizo el Estado fue congelar todos los fondos. Entonces, ocupó todo ese dinero de todos los ahorrantes para invertirlo y estimular la economía, para que la economía volviese a levantarse. Entonces, en un caso hipotético en salud también podría generar eso, ¿ya? Pero son casos hipotéticos de crisis en salud graves crisis en salud. Y con respecto a lo que estaba hablando Carlos, ahí depende de cómo el Estado mire la salud, ¿sí? Por eso se lo puse en clases anteriores, de que si el Estado ve la salud como un bien prioritario que está dentro de la constitución política, el Estado va a velar por la salud de la población, estemos donde estemos
en crisis económicas. Sí, Milton. Buenas tardes, Buenas. doctor, compañeros. Este, ah, como ustedes están hablando de un caso hipotético, ¿no? No sé si me equivoco, pero para que eso llegara a darse en El Salvador, o tal vez sería lo que usted está hablando, una intervención en países a donde el sistema público no abarque tanto porcentaje de la población como lo hace, como está en El Salvador, que creo que es el 80%, ¿no? de la población que ocupa el sistema público. Ujú, Y algo que me llamó la atención fue que ahí la literatura mencionaba de que todo eso de la economía de la salud surgió a partir de los Estados Unidos y es contradictorio por el hecho de que aquí es un sistema eminentemente privado. Entonces, o sea, he estado leyendo y comparando eso. Por ejemplo, nosotros con el seguro médico que tenemos, la compañía lo que hace es, nosotros tenemos que llegar a un límite, ¿no? Un porcentaje de lo que nosotros pagamos para pagar menos, si lo vemos así. Entonces, este año lo que la empresa hizo es que nos ha tocado, lo que nos va a tocar como que renovar el seguro médico. Entonces, lo que hemos pagado este año queda cero. Volvemos a comenzar. Entonces, es una forma de que nosotros sigamos pagando más para el seguro médico y todo lo que dimos este año prácticamente quedó cero. No se suma a lo que vamos a seguir pagando el otro año. Entonces, lo que está hablando Carlos y todo eso, no sé si me equivoco cuando menciona de que en El Salvador sería un poco probable, y como usted dice, en casos extremos, por el porcentaje de la población que es atendida por el sistema público. No sé si me equivoco. sí, es que como lo que hablaba Carlos es que en el caso de El Salvador, el 80% de un poquito más está cubierta por el Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud es la entidad que se encarga de la salud de toda la población, sin que no dependa de nada. O sea, ahí cualquiera puede llegar a consultar, consulta y le dan consulta. Sale con medicamentos y todo, aunque no pague nada. A eso se refiere él. En cambio, pero como aquí está sectorizado, o sea, es mixto y tenemos el seguro social, tenemos bienes que mira toda la parte de los trabajadores formales, la parte de bienestar magisterial que mira el sector de los maestros. Entonces hay varios sectores. Sí, y aparte están las aseguradoras privadas, pero las aseguradoras privadas no tienen un peso grande en la atención en salud como en Estados Unidos. Y volvemos a lo mismo, es dependiente de cómo el Estado, ya como Estado, mire la salud, porque en Estados Unidos ocupan otro tipo de políticas y prácticamente la salud no la ven como un bien tutelar. Y ese es el problema de Estados Unidos, porque como no ven la salud como un bien tutelar, entonces no, cuando es un bien tutelar, es lo que hablamos en la clase pasada, es todo bien que el Estado se compromete a darle a la población. En cambio, allá en Estados Unidos lo ven como un bien privado prácticamente, donde la salud depende de cada uno de los habitantes y el Estado no interviene mayor cosa. Entonces, eso que me acaba de mencionar es uno de los problemas en salud pública que se dan dentro de estados que se manejen viendo la salud como un bien privado. Eso se llama abuso. Lo que me mencionó es un abuso de parte de la aseguradora. ¿Ya? Pero como ahí es la misma aseguradora la que toma sus decisiones y si quiere, se queda adentro o si no quiere, pues se sale de esa aseguradora y se va a otra. Ajá, porque como dejan todo al libre criterio de cada uno de los consumidores y como no es un mercado perfecto, de eso se aprovechan bastante las compañías aseguradoras. No sé si quedó claro ahí.
este punto. Pero sí, prácticamente todo esto son cuestiones políticas y más que todo del primer nivel, de donde se toman las decisiones prácticamente que toma el Estado para manejar la salud de cada uno de los países, las directrices principales que tienen. En cuanto a la integración de agentes, aquí creo que no hay mayor duda, siempre van a haber demandantes. En cuanto a los demandantes, pueden ser demandantes individuales o pueden ser institucionales. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, individuos. Los individuales son los pacientes que llegan directos o pueden ser también las instituciones que piden, que demandan los servicios, ¿verdad? Como por ejemplo, un caso, creo que alguien en un ensayo puso el IRRI, por ejemplo. El IRRI es una institución que es de rehabilitación, ¿sí? Entonces a esa institución pueden llegar pacientes directamente, sí, pero también pueden llegar referidos de ciertas instituciones, pues, que quieren que les den el servicio, que tal vez ya pasaron la consulta y ya les dejaron X cantidad de terapias y van a ir directamente ahí para que las reciban las terapias, pero de ahí van a regresar al otro lado donde lo van a seguir viendo. Entonces a veces son así. Y en los oferentes son los que dan prácticamente el servicio de salud. Están los médicos, están ya pueden ser prestadores públicos, prestadores privados, las compañías de seguros, así como hablábamos, con prepagos. Pero en sí, al final siempre en el mercado económico va a ser la oferta y la demanda, ¿sí? Y esto ya lo habíamos hablado, que la oferta y la demanda al final van a hacer que el mercado se vaya moviendo, va a ser un constante movimiento que van a tener las dos curvas, tanto la curva de la demanda como la curva de la oferta, y siempre van a tender a juntarse en un punto. Aquí estamos hablando todavía del mercado perfecto, ¿verdad? Donde siempre van a llegar a un punto de equilibrio, donde tanto el vendedor vende la cantidad que quiere vender al precio que quiere venderlo y el que compra también está comprando lo que quiere comprar en la cantidad que quiere comprar y al precio que está dispuesto a pagar. ¿Sí? Y eso es el equilibrio. Pero ese equilibrio no es constante porque así como vimos, o sea, hay cuestiones factores que van a hacer que la demanda se mueva de un lado a otro y también la oferta también se va a mover de un lado a otro. Entonces ese punto de equilibrio siempre se va a estar manejando cerca, pero siempre se va a estar moviendo, o sea, no va a ser un punto fijo, ¿sí? Porque la demanda aquí, estos son las principales variables. La demanda va a depender del ingreso. El ingreso, o sea, está claro, o sea, entre más se gana, o sea, si entre más renta tenga la persona, está dispuesta a gastar más en determinado bien que ella quiere. Eh, los precios de los bienes relacionados significa lo que vimos de los bienes. Si un bien está relacionado es porque significa que si la demanda de ese bien baja, entonces la demanda del otro, por ende, va a bajar porque son bienes relacionados, ¿sí? Por ejemplo, la tinta y la impresora. Si baja la demanda de tinta, también va a bajar la demanda de impresoras, porque son bienes relacionados. Entonces, ¿qué pasaría si no hubieran sustitutos? O sea, no hubieran bienes relacionados. Entonces, ahí significa que estamos hablando de un bien casi que de primera necesidad que no va a variar mucho, porque no hay muchos sustitutos. O sea, si hablamos de margarina y mantequilla, por ejemplo, si la mantequilla se pone alta y quieren seguir cocinando, pues se van a ir con la margarina, porque la margarina es un buen sustituto de la mantequilla, ¿sí? Entonces, a eso se refiere eso. Los gustos y las preferencias son otras que tienden a mover la, la, la curva de la demanda, porque aquí estamos hablando de modas principalmente, ¿verdad? Si algo se pone de moda, van a tender a consumirse más que algo que esté obsoleto o que no esté de moda. Las expectativas es otra, o sea, si los vendedores o los compradores piensan que un producto se va a escasear, van a ir a acaparar y lo van a ir a comprar.
más de la cuenta de lo que deberían de comprarlo porque están estimulados porque ellos piensan que va a haber escasez. ¿Sí? Creo que ahí no hay mucho problema. ¿Sí? Si voy muy rápido, ahí me paran. Los aspectos importantes de la demanda, yo se los puse aquí, que la cantidad consumida va a depender directamente del precio. O sea, por eso la curva de la demanda siempre va a ir para abajo, porque siempre va a ir en tendencia decreciente, porque la cantidad que se va a demandar siempre va a ser inversamente proporcional al precio. Entre más arriba esté el precio, van a tender a consumir menos. ¿Sí? Entonces, por eso la curva de la demanda siempre tiene una curva descendente. Y esta es la ley de la demanda, que manteniéndose todo lo demás constante, entre un aumento del precio siempre se va a ver reducida la cantidad. Esto creo que estaba claro. Y en la oferta, igual, o sea, la oferta también se va a mover, pero las variables que van a depender a la oferta van a ser, por ejemplo, la tecnología. Si se encuentra una tecnología que haga que el bien que yo estoy produciendo sea más productivo, más rentable y lo pueda desarrollar en menos tiempo, eso va a ser una gran variable para la oferta, ¿sí? También el precio de los factores productivos. Los factores productivos, hablemos de materias primas, ¿verdad? O sea, si el precio de las materias primas que yo ocupaba para hacer mi producto disminuyen de precio o suben de precio, entonces también va a tender a influir en la curva de la oferta. Y los precios también de los bienes relacionados, sustitutos o complementarios. O sea, también si sube el precio de algún bien y no tiene muchos sustitutos, también va a tender a mover la curva de la oferta. Y siempre van a tender a llegar a un precio de equilibrio. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. Ese solo es un repaso de todo lo que ya vimos. Sí, entonces creo que no, por eso voy rápido, no creo que haya mucha duda en cuanto a esto, el equilibrio de mercado. Esto es lo que estábamos hablando del equilibrio. Al final siempre van a tender las dos fuerzas a llegar a un punto donde ya son indiferentes. Así se llama en economía, que ya tanto un lado como el otro ya están completamente de acuerdo y están, como quien dice, felices los dos. Y ya ninguno está comprando menor cantidad de la que desearía comprar, ni el ofertante tampoco está vendiendo la cantidad menor de la que quisiera vender. Y ese es el punto de equilibrio. Entonces, acá sí me, el, si el precio es alto, estamos hablando de los excesos, ¿verdad? O sea, si hay eh, el equilibrio en sí es el único punto donde va a tener esta fórmula. Esta es la fórmula real del equilibrio de la oferta y la demanda. Es cuando la oferta menos la demanda llegan al punto de equilibrio donde están perfectos los dos ahí y ninguno de los dos está insatisfecho. No hay insatisfaz- o sea, no hay insatisfacez de parte de cada uno de los actores. Y si el precio, todo esto se va a modificar, porque si el precio está muy alto, entonces significa que los productores están ofreciendo más de lo que la demanda quiere. Entonces, es como que están produciendo de más. Entonces, lo que va a suceder cuando hay este tipo de exceso es que van a existir cantidades que no se puedan vender. O sea, no los van a mover. Entonces, como estamos hablando de que la misma oferta y la demanda va a tender a hacer que eso se llegue otra vez al punto de equilibrio. Entonces, por lógica, si tenemos una empresa de vehículos, por ejemplo, y está produciendo 100 vehículos y solo les están comprando 70, tienen un excedente de 30, entonces, pero ya se está acercando al siguiente año, van a producir otra vez, pero les está quedando ese excedente. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas con ese excedente? Bajan el precio, porque si no lo bajan, les va a quedar, ¿sí? Hasta que llega un punto en que tal vez usted estaba pensando comprarse un carro y usted dice, no, ya va a bajar de precio. Y efectivamente baja de precio, hasta que llega un precio que dice, hoy sí lo compro.
Entonces hoy lo compra. Entonces ya otra vez la misma oferta y la demanda hicieron que el productor bajara los precios, bajó los precios, se compró, vendieron todo lo que tenían que vender y todo se llegó otra vez al punto de equilibrio. Sí, Stanley. Sí, solo hacer una comparación algo burda del tema. Por Ujú. ejemplo, cuando se vienen las temporadas navideñas que ponen en oferta, pero es producto viejo, que lo ponen barato porque ya les va a ingresar mercadería. Excelente, excelente. Así es como se mueve el mercado normal. Porque aquí estamos hablando del mercado normal, el mercado perfecto, donde todo se rige por la oferta, se rige por la demanda y hay un punto importante que se los he mencionado anteriormente, libre entrada de ofertantes y libre entrada de compradores también. Ahí nadie está sujeto, nadie tiene barreras, cualquiera compra lo que quiere comprar y cualquiera vende lo que quiere vender. Entonces eso significa que tiene libre competencia. Y entre más competencia, y eso es bien importante. De hecho, por eso es que, de hecho aquí en El Salvador, por lo menos, está regulado esto. Hay una Dirección General de Competencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando ustedes oigan hablar de mercados competitivos, estamos hablando de mercados perfectos, ¿sí? Y que donde necesitamos esa competencia, ¿sí? Porque si no tienen competencia, entonces los mercados prácticamente estaríamos hablando de las fallas de mercado, que ya las vamos a ver, de oligopolios, monopolios, ¿sí? Y eso, los monopolios y los oligopolios, como son fallas de mercado, no son buenos para la población. ¿Sí? Porque entre más competencia tengan, mejor porque van a estabilizar los precios. La competencia estabiliza los precios para que los productos se vendan de manera justa, ¿sí? Vaya, aquí esto es lo que estábamos hablando de- del equilibrio. Creo que aquí no hay no hay mayor duda porque quiero que hagamos los ejercicios. Pero bueno, condición de equilibrio. Esto es lo que ya venimos hablando. Eh, la condición de equilibrio se va a dar cuando ya el precio ya garantizó la máxima utilidad, porque acuérdense que siempre las empresas van a andar buscando la máxima utilidad, o sea, sacarle, cuando se habla de utilidad, podríamos hablar de ganancias, aunque no siempre estas ganancias van a ser monetarias, pero es ganancia. Ganancia para los productores y maximizar el ingreso para los consumidores. Los demandantes siempre van a ir buscando esto, maximizar su ingreso, es decir, obtener la mayor cantidad del bien sin invertir, invirtiendo lo menos posible, o sea, maximizando su ingreso. Y las empresas siempre van a buscar lo contrario, o sea, maximizar su utilidad, es decir, crear la mayor ganancia posible al producto o bien que ellos vendan, ¿verdad? Entonces, la condición de equilibrio se da cuando ya eh, el productor produce y vende que quiere vender en la cantidad que quiere vender y el consumidor consume lo que quiere consumir en las cantidades que lo quieren consumir y al precio que están dispuestos a pagar. Entonces, aquí estas son las condiciones que ya las habíamos visto, que son el exceso de oferta, el exceso de la demanda. Y cuando hay un exceso de oferta es lo que estábamos hablando de los vehículos. Cuando hay un exceso de oferta, siempre es porque la curva de oferta se encuentra en este punto y la curva de la oferta se encuentra en este punto de acá. O sea, los precios están bien altos y las cantidades también están bien altas. Acuérdense que la curva de la oferta siempre es una curva ascendente porque a mayor precio, siempre el productor va a querer vender más porque como está tratando de maximizar su ganancia, entonces a él le conviene que el precio esté alto y si está alto va a querer producir más para ganar más, hasta que la curva de la oferta, de la demanda, perdón, empiece a bajar, hasta que llegue un punto que puede ser que la demanda ya está en un punto bien bajo. ¿Sí? Entonces se da todo este excedente de la oferta.
Los productores están produciendo, están ofertando más de la cantidad que los demandantes quieren. Entonces, en este exceso de oferta, para que se restablezca el equilibrio, se va a restablecer cuando los productores quieran vender a un precio más bajo de lo que vendían. Y el exceso de la demanda es al revés. El exceso de la demanda es lo contrario. Es cuando el precio es inferior al punto de equilibrio. O sea, el precio está bien bajo. Entonces acuérdense que si el precio está bien bajo, la curva de la oferta va a estar bien baja también porque no hay incentivo para que los productores produzcan. Entonces no va a haber mucha producción, ¿sí? Y la demanda sí, o sea, la demanda está bien alta, o sea, ellos quisieran demandar mucho más de lo que están ofreciendo, entonces va a haber escasez. Y al haber escasez, los precios, si ustedes se fijan, esto es del diario vivir. Si ustedes ven un producto escaso, siempre lo van a encontrar más caro. Un ejemplo, tal y como dijo Stanley, ¿verdad? Burdo, ¿verdad? Pero estamos hablando de productos de temporada, por ejemplo. Y si hablamos de frutas, y cuando es temporada de X fruta, la encontramos bien baja de precio. ¿Por qué? Porque hay bastante. Entonces, los productores van a querer vender toda esa cantidad al precio bajo, pues. Pero cuando empieza a acabarse la, la temporada, entonces que empieza a bajar la producción, entonces los precios se van a aumentar. Quiero ver. Sí, tiene razón, Michelle, con las flores. Vaya, por ejemplo, ahorita que se está acercando el Día de los Muertos, pregunten los precios de las flores, ahorita, solo por curiosidad. Y pregunten por los mismos precios de estas flores, de las mismas flores, y pregúntenlos de unas 2, 3 semanas después, van a ver que los precios van a variar, y bastante, porque ahorita tiende todo a subir de precio, ¿sí? Pero eso es por expectativa, ahí entra en juego el factor de expectativa. Creo que en todo esto no hay mayor duda. No sé si tienen alguna duda, si las aclaramos ahorita. Si no, nos vamos a pasar a esto, que esto sí me interesa. O algún comentario o algo que quieran hacer en cuanto a lo que es el exceso de la oferta, el exceso de demanda. Sí, Melanie. Con eso que acaba de mencionar del Día de Muertos, me parece curioso cómo ha influido en el mercado en el sentido que hace unos años no observábamos el Día de Muertos como tan similar a como lo hacemos ahora en el sentido como la influencia que ha tenido, como México lo observa y que las Catrinas y que todo ese tipo de cosas, la flor que ellos ocupan, que ahorita se me ha ido el nombre. Y en los últimos años, desde que salió una película famosa de Disney, de eso, ha Ujú. influido tanto en lo que se estaba comentando, como el tipo de flor que se vende, la pastelería, o sea, en cada uno de las áreas del mercado ha sido influenciada por esta, no sé Moda. si llamarle moda, ajá, Ujú. de cómo se observa el Día de Muertos. Sí, eso es moda. O sea, ahorita sí, ahí tiene toda la razón. Como le dan más publicidad y también hoy las redes están más fuertes. La influencia de las redes es más grande. Antes no había mucha influencia de redes. O sea, hoy con el internet todo está más fácil y sí, o sea, sí, tienden a ser modas. También el Halloween, o sea, todo, 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 todo. La elasticidad de la demanda. Esto sí que quería porque esto no le hemos tocado mucho, la elasticidad de la demanda. Por lo general, cuando se habla de elasticidad,
se habla por lo general de la demanda, ¿sí? Porque se dice la elasticidad, si le ponemos el nombre completo, sería la elasticidad precio de la demanda. ¿Y qué nos indica la elasticidad precio de la demanda? Indica la medida en que los cambios del precio van a alterar la, la demanda de cierto producto o servicio, puede ser también. Pero eso es en sí la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda le va a decir cuánto variaría mi demanda si yo subo un cierto porcentaje del precio. ¿Ya? Entonces, por lo general, siempre, ese por regla general, se supondría que un aumento del precio, acuérdense que estamos hablando de las curvas, ¿verdad? Entonces, si siempre que aumente el precio, baja la demanda. O sea, si se acuerdan de los simbolitos, o sea, cuando sube el precio, baja la demanda, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto bajaría? Eso es lo que le va a responder la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si fuesen bienes de primera necesidad, estos tienen por lo general una elasticidad bastante baja o tienden a ser bastante inelásticos. ¿Por qué? Porque son bienes de primera necesidad. O sea, los alimentos, por ejemplo, los cereales, eh, ciertas medicinas, por ejemplo. O sea, si son bienes de primera necesidad, si sube el precio, pues igual la cantidad que se va a consumir puede ser que sea siempre la misma, aunque suba el precio, ¿sí? Y también esto va a depender de si hay bastantes bienes sustitutos o bienes equivalentes. Si hay disponibles, hay bastante disposición de bienes sustitutos o equivalentes en el mercado, entonces si ahí estamos hablando de demandas prácticamente elásticas. Acuérdense que la la elasticidad de la demanda, va a depender de, de lo que aumente el precio y cuánto la demanda de ese bien va a verse afectada por el aumento del precio. Entonces, si estamos hablando de bienes sustitutivos o bienes equivalentes y hay bastantes en el mercado, no importa el precio, o sea, si sube el precio, pues lo dejo de consumir y ya, ¿sí? Ahí estamos hablando de una demanda completamente elástica, ¿sí? Eso sí quería que les quedara claro. Cuando hablamos de elástico es porque se va a aumentar mucho o disminuir completamente mucho. O sea, estamos hablando como un elástico, o sea, o sube mucho o baja mucho, dependiendo de el precio. En cambio, las demandas inelásticas son aquellas que, aunque sube el precio, no va a tender a influir mucho en la cantidad que se consume. ¿Sí? No sé si me expliqué acá. ¿Sí? Y esto va a depender de todo lo que estamos hablando. Y en sí, la fórmula para sacar la elasticidad es esta que yo les puse aquí en un cuadrito. Es el cambio porcentual en la demanda entre el cambio porcentual en el precio. Y eso les va a dar la elasticidad. ¿Sí? Porque la elasticidad, vamos a tomar como punto de referencia el número uno, ¿sí? El resultado uno es un resultado hipotético porque nunca va a ser uno ni tampoco va a ser cero, ¿sí? Pero un resultado hipotético donde cuando se hace es inelástica, o sea, si fuera, cuando es mayor a uno y cuando es menor a uno, porque uno es el punto donde lo vamos a tener. Y tal y como les puse aquí, si el resultado es exactamente uno, entonces significa que es exactamente igual. O sea, si en un caso hipotético, si subo el precio el 10% de mi producto y le subo el 10%, entonces la demanda se me va a mover exactamente el mismo 10%. Entonces, por lo general,
No, ese es un caso que casi nunca se da, es poco probable, bastante en la práctica, o sea, eso casi no se da. Igual que el resultado cero también, eso significa que no va a variar nada, nada de nada. O sea, subo el precio y la cantidad va a ser exactamente la misma. ¿Sí? Por lo general, siempre se va a estar moviendo la elasticidad precio de la demanda y se va a mover entre o un poco menos de uno o un poco más de uno. ¿Sí? Entonces yo les puse acá, aquí un ejemplo. Uno es la unidad. Entonces, la vamos a medir en cuanto a aumento de precio y disminución de precio, ¿verdad? Entonces, si es menor a uno o si es mayor a uno. Y aquí tenía yo un ejemplo. Si quieren y tienen una calculadora, podríamos sacarla para hacer este ejercicio. Y eso es lo que quiero que aprendan. Este es un caso sencillo. Tenemos el caso de un panadero que él vende pan integral y va a subir su precio y lo sube de 1.10 a $1.25. Realmente es poquito, ¿no? Lo que le subió solo fueron 15 centavos. Pero si él antes, cuando estaba el precio a 1.10, él vendía 45 barras de pan al día. Pero él se fijó que al subir el precio 15 centavos, empezó a vender 36. O sea, él subió el precio. Por reglas, acuérdese que por regla general siempre, si aún hay un aumento del precio y la demanda va a disminuir. Entonces, ¿qué porcentaje me varió? ¿Y cómo es la elasticidad de mi producto? Y eso es lo que él anda buscando. Él anda buscando que le diga si su producto es elástico, la demanda de su producto es elástico o es inelástico, ¿sí? Entonces, el aumento del precio aquí vamos a sacar el porcentaje, porque si se fijan en la fórmula, en sí lo que les interesa es el cambio porcentual, o sea, el porcentaje que varió la demanda y el porcentaje que varió el precio. Entonces, vamos a sacar estos dos componentes. ¿Cómo los vamos a sacar? El aumento de precio fue de 1.10 a 1.25. Este es el resultado final. Entonces, lo que quiero que aprendan es hacer cómo vamos a sacar este resultado final. De 1.25 y él lo vendía a 1.10, ¿cuánto es lo que subió? 15 centavos. ¿Sí? Esto está claro. ¿Sí? Entonces, vamos a multiplicar esto, o sea, lo que subió de precio, que fueron esos 15 centavos, como lo que queremos lo tenemos que sacar en porcentaje, ¿sí? Entonces lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre el precio anterior, o sea, de cuánto valía antes, porque lo que nos interesa ver es cuánto aumentó, ¿sí? Y si si multiplicamos 0.15 por 100, nos va a dar 15. Y eso lo dividimos entre el precio anterior, que es 1.10, nos va a dar 13.63. ¿Sí? Y bueno, nos va a dar 13.63, 63, 63, o sea, pero siempre traten de manejar solo dos cifras o una de ser posible. Cuando pidan porcentaje, siempre traten de aproximarlo y dejarlo de ser posible con una sola cifra, así como 13.6, por ejemplo. Ya ese sería el resultado aproximado de acá. Y ojo, ojo acá, porque aquí lo que necesitamos es el aumento, ¿ya? Porque aquí aumentamos. Entonces, si lo aumentamos, se divide en el porcentaje en lo que valía antes, que era 1.10, porque al calcular la demanda es de 45 que vendía él antes, ¿sí? Pasó a vender 36, ¿sí? Entonces,
Este es el resultado que le queda al final, pero 45 menos 36 son 9 unidades, ¿sí? Pero tenemos que transformar esas nueve unidades a porcentaje. Entonces vamos a multiplicar ese 9, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? Y aquí es donde quería que pusieran ojo, ¿sí? Lo vamos a dividir entre el mayor, porque lo que estamos buscando es un descenso. O sea, ya sabemos que hubo un descenso y aquí sabemos que hubo un aumento. Entonces, para que no se confundan, como aquí estamos buscando aumento y sabemos que hubo un aumento de 0,10 a 1,25, ¿sí? Entonces queremos sacar lo anterior, de cómo estábamos antes, ¿sí? Pues antes estábamos, ¿con qué precio estábamos antes? Antes estábamos en 1,10. Aquí se dice, está 1,10. Por eso es que lo vamos a dividir en 1,10. Ahora, ¿cuánto vendía él antes? Vendía 45. Por eso es que lo vamos a dividir sobre esos 45. Entonces, al multiplicar 9 por 100, tenemos 900 y al dividirlo entre los 45 que vendía antes, nos sale 20, que es el porcentaje. Entonces ya tenemos los dos datos de acá. Tenemos los dos datos, el cambio porcentual en la demanda y el cambio porcentual en el precio. Entonces vamos a dividir ya para sacar ya directamente la elasticidad de precio de la demanda, que en este caso es 1,47. Vamos a dividir el cambio porcentual en el precio sobre el cambio porcentual en la demanda. Entonces sería 20 entre 13,64, nos da 1,4662, ya aproximado sería 1,47, ¿sí? Entonces al final, el resultado de 1,47 indica que la demanda es elástica o inelástica, y esto es lo que quería que llegáramos. ¿A qué conclusión llegarían ustedes? Elástica, Exacto, sí, pero porque es mayor aún. exacto, sí, eso es todo. Eso es porque es mayor a uno. Si fuera menor a uno, estamos hablando de demandas inelásticas, que no mucho dependen del precio. En cambio, aquí nos salió un 1,47 y para él la demanda es claramente elástica. Entonces, ¿qué le convendría hacer al panadero? De hecho, aquí se los puse, o sea, al final al compañero panadero lo que les convendría sería bajar el precio de nuevo, porque la demanda de su producto es muy elástica, o sea, es bien, bien sensible. Eso significa que es sensible al precio, ¿sí? Y este ejercicio en sí, ¿para qué creen que nos podría servir en salud? Porque esto se puede hacer en salud. De hecho, se hace. Sí, Carlos. Una respuesta quizás, como ha dicho Stanley, burda sería hacer combos. Sí. Hacer combos, abaratar los precios de una forma que le suben a uno y a través de estrategias de mercado puede ser hacer combos. Ujú. Porque en realidad, por ejemplo, si hablamos del panadero, lo que si él es el productor, debería bajar la calidad de los productos, comprar productos más baratos para disminuir el precio, pero eso va en contra, digamos, si lo relacionamos con la salud de la población, porque los productos son más los que está utilizando para elaborar el pan para dar el mismo precio, dado que su demanda es inelástica. Y así sucesivamente los problemas que asume el mercado, pero en realidad en cuestión de salud, pues digo yo que una estrategia de mercado sería combos. Sí, de hecho ustedes lo ven también aquí en la práctica diaria, cuando ven en práctica, esto de la elasticidad precio de la demanda sirve mucho, mucho, mucho en la práctica privada, ¿sí? Porque esto les va a servir a ustedes de ver si la demanda de X portafolio, póngale que tenemos una clínica y en su clínica ustedes ofrecen varios servicios
y de estos servicios, cómo se están moviendo y a qué precio están vendiendo cada servicio. Entonces, si de repente quieren sacar la elasticidad de precio de, póngale que son una clínica general, por ejemplo, y dentro de la clínica general venden electrocardiogramas, entonces y quieren sacar la demanda, la elasticidad de precio directamente del electrocardiograma, entonces la pueden sacar. Sí, porque están viendo cuánto se les está demandando de los electrocardiogramas y a qué precio ustedes los están vendiendo. Esto es algo que lo pueden hacer bastante y lo hacen, de hecho, los laboratorios clínicos, por ejemplo. ¿Sí? Los laboratorios clínicos, ustedes ven que antes por lo general se vendían los paquetes. Perdón, no se vendía mucho por paquetes, sino que se vendían por exámenes individuales. ¿Sí? Pero a medida se fueron sumando y sumando y sumando más compañeros laboratoristas clínicos y todo, entonces empezó a haber más competencia, ¿sí? Entonces se vieron obligados ellos a modificar sus estrategias de venta, ¿sí? Sí, entonces ahí cuando se dieron también los precios de de las consultas, ahí como menciona Michelle, Rosy también, los paquetes metabólicos, ajá, todo esto lo ha hecho. ¿Y qué lo ha hecho? Lo ha hecho la misma oferta y la demanda, porque si hablamos aunque hablemos de salud y hablemos de laboratorios clínicos, ¿sí? Pero se está moviendo dentro del ámbito privado. Entonces, en el ámbito privado, tiene más influencia la oferta y la demanda que en el público, ¿sí? Sí, sí, Shelly. Buenas tardes, doctor y compañeros. Justamente con el ejemplo que usted mencionaba de que estaban ofertando los laboratorios clínicos, tal cual, por el hecho de el cambio, empezaron a ofertarse perfiles bastante específicos, renales, hepáticos, porque pues de una manera bastante puntual y relacionándolo con lo que se está conversando, pues básicamente eso serviría para definir los precios adecuados, para ver si suben precios o los reducen para que se proyecten ingresos y para planificar estrategias de mercado como tal, o Ujú. tomar decisiones financieras que estén estrictamente informadas en contexto de lo que se está mencionando. Y también una compañera mencionó en el chat aquí también de los precios de las consultas. Es lo mismo. También, o sea, también podemos medir la elasticidad precio de la demanda de las consultas médicas. Y para eso les va a servir, por eso les puse este cuadro. Siempre acuérdense de este cuadro. Abajo, mayor a uno es elástica y menor a uno es inelástica. Y siempre se va a partir del uno. Entonces, de acuerdo a cómo saquen, siempre acuérdense sacarlo en porcentaje y siempre la fórmula va a ser la misma. La fórmula siempre va a ser igual. El cambio porcentual en la demanda y el cambio porcentual en el precio. No sé si tienen alguna duda de acá. Pero estos son videos explicatorios. De hecho, este ya lo habíamos compartido. No sé si tienen alguna duda acá. Porque otro de los temas que me interesa que tengan, esto hablando del equilibrio de mercado, ya la clasificación de los mercados, creo que aquí no hay mayor problema. Aquí se definen de varias formas, se definen según diferentes criterios, diferentes segmentos. Según el volumen, por ejemplo, hay mercado de mayoristas, donde aquí solo lo que rige son las ventas, el alto volumen de ventas son los mayoristas y los minoristas son los que tienen bajo volumen de ventas. Según el número de participantes, que es lo que hemos venido hablando, es la competencia perfecta y la competencia imperfecta, ¿verdad? Competencia perfecta es donde hay muchos vendedores y muchos compradores, ¿sí? Ahí estamos hablando de competencia perfecta. Cuando hay competencia, de hecho, la mayoría de mercados los van a ver ustedes cuando oigan hablar de teoría de mercado, entonces por lo general se van a basar en las competencias, si la competencia es perfecta o la competencia es imperfecta. Entonces, la competencia perfecta habla sobre que hay muchos compradores y muchos vendedores. Entonces, cuando hay muchos vendedores y muchos compradores, ¿qué es lo que sucede? Que ninguno puede influir directamente sobre los precios, ¿sí? Porque si, por ejemplo, tenemos muchas consultas odontológicas
por decirles algo. Entonces, y tenemos muchos odontólogos. Si uno de esos odontólogos sube el precio exageradamente, entonces simple y sencillamente la demanda no le va a llegar a él, porque como hay mucha competencia, entonces van a tender a irse hacia el que tiene el precio más bajo. Siempre la demanda se va a comportar de esa manera. Entonces, en la competencia perfecta tenemos estas características, que por lo general son un gran número de compradores y vendedores. Libre entrada y salida de oferentes y demandantes, eso significa que en ese mercado no se rige nadie, o sea, ahí entran y salen los ofertantes y los demandantes y manejan su libre albedrío, ¿verdad? Y que ni los oferentes ni los demandantes pueden determinar los precios. ¿Por qué? Porque hay mucha competencia. No hay intervención del Estado. ¿Por qué en sí creen que no hay intervención del Estado? Según todo lo que hemos venido hablando de cómo se mueve la oferta y la demanda, ¿por qué creen que en un mercado perfecto no hay intervención del Estado? ¿Sí, Kevin? Porque ese es deber de la empresa privada. No, no. Por lo que estamos hablando de acá, sí, sí, Stanley. Porque en el mercado perfecto los precios van a estar determinados por la demanda. Entonces, no es necesario que alguien regule eso porque la misma demanda está controlándolo. Excelente, excelente, exacto. Y porque algo bien importante, porque al final, cuando hay competencia perfecta, la oferta y la demanda van a determinar la cantidad de productos que van a haber en el mercado y al precio más justo que debe de haber en el mercado. ¿Sí? Eso es. Porque como hay mucha competencia, por eso es que la competencia es buena para la economía. Porque entre más competencia en sí, como los ofertantes no pueden mucho influir directamente sobre los precios, ¿en qué creen que van a tratar de influir en cuanto a los productos que vendan? O sea, ¿cómo creen que van a querer ganar eh, cuota de mercado los productos que ellos vendan si todos no pueden influir directamente en el precio? Pero hay En algo la, que sí los oferentes pueden en la influir. calidad, doctor. Excelente, exacto. Sí, por eso es que la competencia dentro de un mercado es inevitable, o sea, es algo que beneficia a la economía y beneficia a los consumidores, porque como no pueden influir directamente en los precios, sí pueden influir en la calidad y sí pueden influir en la eficiencia de los productos que venden. Entonces vamos a estar nosotros comprando casi que al mismo precio productos de mejor calidad, porque así es como van a ganar la cuota de mercado las empresas. Sí, excelente. Y porque por esta misma característica, porque la mayoría son bienes homogéneos. O sea, homogéneo significa a que el mismo bien que se compra, por ejemplo, si dijéramos la gasolina, por ejemplo, la gasolina, si usted compra la gasolina en una gasolinera X y otra y otra, creen que el producto es bastante similar. Sí, ¿verdad? O sea, no van a estar vendiendo la gasolina completamente diferente. ¿Sí? A eso se refiere con que en los mercados de competencia perfecta los bienes son homogéneos y que hay transparencia de la información. Por lo mismo, porque si les empiezan a ocultar información de un producto que ellos venden, entonces la demanda se va a tender a ir hacia la competencia. ¿Sí? O sea, por eso es que de todos estos productos por lo general están exhibidos, los venden, si les pregunta, contestan, o sea, si no hay información oculta. Esto es en cuanto a los mercados, ¿vean? Entonces, en la competencia imperfecta, aquí sí ya estamos hablando de los fallos de este tipo de mercados, ¿sí? Entonces si nos vamos por el lado de la oferta, entonces estamos hablando de monopolios, oligopolios, monopsonios. A nivel de competencia tenemos el monopolio y el oligopolio. El monopolio, aquí no se los puse en orden, pero el monopolio es donde hay un solo ofertante, uno solo, de un producto que puede ser altamente demandado ese producto
Y el problema de este, ¿cuál creen que sería? O sea, el problema grande, grande, grande de un monopolio, grande para el gasto de bolsillo de la población, o para lo que sea, pero sí es un gran problema de un monopolio. Solamente fija los precios. Excelente, exacto. Sí, sí, sí. O sea, el monopolio, de hecho, hay estados donde el monopolio no es permitido. O sea, hay veces puede ser que hasta sea ilegal hacer un monopolio, ¿sí? Aunque hay monopolios controlados también. Ya se lo voy a explicar. ¿Va? Por ejemplo, un monopolio podría ser, en el caso de El Salvador, ¿creen que hay monopolios o no hay monopolios? ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, hay monopolios. Ujú. Sí, sí hay. Y un ejemplo así sencillo de algún monopolio que crean que hay aquí en El Salvador. Super selectos. Mm, no, La, porque no dis- lo tiene. la, la Tiene distribu- competencia. la distribuidora de bebidas ¿De bebidas? alcohólicas. Ah, ok. Industria de la Sí, constancia, por ejemplo. la ¿Da? constante. Fíjese que ahí podría ser un caso de oligopolio, más o menos, el de la constancia. Un monopolio directo, directo, porque ese sí es monopolio aquí, es el ANDA. ANDA. ¿Quién otro es distribuidor de agua a nivel público en El Salvador, aparte de ANDA? No hay. Ese es un caso de monopolio. También podríamos hablar anteriormente, por ejemplo, de las telecomunicaciones, que antes solo era la Antel. No sé si se acuerdan de Antel. Antel era la que dirigía todas las telecomunicaciones a nivel nacional. En el caso del alumbrado eléctrico, por ejemplo, CAES. CAES era otro monopolio. Y en el caso si nos vamos a, global, podríamos hablar un caso de monopolio, podría ser Microsoft, es el mayor, es el que más vende programas operativos para todos los sistemas. O sea, sí es cierto que existe Linux y existe Linux, pero no le hacen competencia a Microsoft en cuanto o Apple, pero tampoco le hace competencia a Microsoft. Tiene la mayor cuota de mercado de los sistemas operativos. No sé si conocen también a la empresa de Beers, BEER, de Beers, no sé si la conocen. De Beers es un monopolio a nivel mundial y que hasta el momento, de hecho, no se lo han quitado. De Beers es la mayor productora y distribuidora de diamantes a nivel mundial. Casi todos los diamantes que se producen en el mundo son producidos y manejados por De Beers. O es caso de otro monopolio. Y en el caso de oligopolios aquí en El Salvador, ¿alguien mencionó por acá? Oligopolio es cuando hay pocos ofertantes de un determinado producto y aquí les puse de una sola vez que el peligro de los oligopolios es esto, o sea, que eliminan la competencia entre ellos y se ponen de acuerdo. Sí, están. Este sería un ejemplo, por ejemplo, las compañías de cable e internet, que son Claro y Tigo, que son las que predominan. Son oligopolios. Ujú. Sí, sí. La empresa de todo lo que es telecomunicaciones acá en El Salvador pasó de ser un monopolio, que antes era un monopolio porque solo la CAE era el único perdón, Antel encargaba de eso, y hoy pasó de ser un monopolio a un oligopolio porque son pocas las empresas que se dedican a la telecomunicación en El Salvador. Sí, Melanie. También otro oligopolio son las compañías de aviación aquí en el Sí, país. sí. Antes era un monopolio, pero ahora es un oligopolio, por lo que tengo entendido. Excelente, excelente. Sí, sí, sí. El transporte aéreo es un oligopolio, porque aquí las podemos contar con los dedos de la mano
y no llegamos a 10. De hecho, creo que en la primera mano nos quedamos. Las tabacaleras son otro oligopolio, porque acá casi no hay tabacaleras. Las tabacaleras creo que solo hay la British American Tobacco y la Philip Morris, y de ahí para allá no hay ni uno. Sí, Shelly, Otro ejemplo también podría ser los sistemas bancarios. los sistemas para otro, sí, sí, es de otro oligopolio. Mm. Sí, esos son casos de oligopolio. Y lo que mencionaban de la constancia también, pero acuérdense que también está Cadejo por ahí, no es un monopolio directo, sino que también es otro caso de oligopolio. Oligopolios hay varios. Y si nos vamos, sí, Natalie, Y otro ejemplo de oligopolio probablemente podría ser algunos fármacos que tienen también solo un oferente y también pocos demandantes, como por ejemplo la terapia antirretroviral para los pacientes con VIH, que solo hay una empresa farmacéutica que lo trae y ellos ponen pues su precio de venta. excelente. Fíjese que a este punto quería llegar, de que hay monopolios, porque esos son monopolios que surgen directamente de oferta y demanda, pero hay monopolios que son controlados, y ya lo dijo la compañera Natalie, las patentes. Las patentes dentro de los medicamentos, por ejemplo, son monopolios controlados, ¿sí? ¿Por qué creen que son monopolios controlados? Porque tienen la misma oferta y demanda, que ambos controlan probablemente. Sí, pero también hay otra parte así más fuerte ahí. Sí, Stanley. Porque se podría considerar que es una de primera necesidad y el exagerar con los precios podría afectar incluso la salud pública. Sí, excelente, tal y como dijo Stanley, sí. Y no solo eso, sino que también, si no los dejan modificar los precios, también afecta a la salud pública. ¿Por qué? Porque si nos vamos ¿quién creen que es el mayor productor de nuevos medicamentos o nuevas tecnologías a nivel mundial? Aquí sí es a nivel mundial. ¿La empresa privada o la empresa estatal? Sí, la empresa privada. Sí, Pero yo excelente. tengo una consulta. Mm, Bueno, digo, respecto del monopolio controlado, ¿será porque a veces el gobierno interviene en ujú. estas farmacéuticas? Sí, sí, a eso quería llegar. Por eso son monopolios controlados, porque si no se les da el incentivo para que se desarrolle cierta tecnología o cierta fármaco, entonces los productores, que la mayoría son privados, no tienen ningún tipo de incentivo para desarrollar el producto, ¿sí? Entonces, si no los incentiva el Estado, por ejemplo, hay en farmacoeconomía hay unos tipos de enfermedades que le llamamos enfermedades olvidadas. ¿Por qué son enfermedades olvidadas? Porque son enfermedades que son muy escasas o, como quien dice, muy rebuscadas. Entonces, si no hay mercado donde se va a vender el producto que yo realice, ¿sí? Entonces yo no tengo incentivo para poderlo desarrollar, porque yo voy a invertir mucho dinero en investigación y desarrollo para desarrollar un fármaco que al final lo voy a vender para una población de nicho, que solo van a ser unos cuantos a nivel mundial, ¿sí? Entonces no tengo incentivo porque no me lo van a comprar, ¿sí? O no voy a vender y no voy a sacar la inversión que yo hice para desarrollar ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría ahí en ese caso? Nunca se desarrollaría la cura para eso, nunca se desarrollaría ningún medicamento para ese tipo de patologías. Entonces, ahí ese es un monopolio donde interviene, a veces no solo es el Estado ya directamente de cada país, sino que interviene la ONU, puede invertir eh, la OMS, ¿sí? De hecho, pudiesen ver y hay listados de enfermedades
donde incentivan a que, por ejemplo, si alguna empresa farmacéutica de las fuertes decide agarrar una enfermedad de esas y decide invertir en investigación y desarrollo para desarrollar un cierto fármaco para esa enfermedad, la OMS le patrocina por ejemplo, el 70% de lo que cueste la inversión y desarrollo, en investigación y desarrollo para desarrollar ese fármaco. O le da más patentes, ¿sí? Porque tal vez la patente que normalmente dura 10 años, por ejemplo, se la prorrogan a 30 años, por ejemplo, para que puedan sacar toda la inversión que hicieron y para incentivarlos a que desarrollen ese tipo de tecnología, ese tipo de fármacos, que de una o de otra forma no se desarrollarían. Entonces, ese tipo de son monopolios controlados. Pero en sí, también existen los monopsonios. Esto es al revés, o sea, es cuando toda la demanda total de una mercancía solo la va a ejercer un solo comprador. ¿Algún caso de aquí? De un monopsonio. Aquí estamos hablando al revés. Estamos hablando de que al final un solo comprador prácticamente va a tener ese producto que se haga. Aquí es más difícil. Un caso sencillo de esto. Un caso de monopsonio en El Salvador. Eso no se da en Estados Unidos, pero aquí en El Salvador sí. Eh, ¿cuán- ¿Cuántas instituciones o personas pueden comprar armas de grueso calibre en El Salvador? ¿Quién? Sí, Rosy, Solo las que tienen los permisos legales para eso. el Tal Estado. vez gente del gobierno, ajá. Solo es el Estado. Ahí, o sea, llámese PNC o llámese Fuerza Armada, pero solo el Estado pues, es el único autorizado en El Salvador a comprar armas y armamento de alto calibre. Solo ellos. Entonces, ahí estamos acá hablando de un caso de monopsonio, o sea, donde pueden haber muchos ofertantes, porque ahí les podemos poner nombres a cada una de las armas de grueso calibre, pero al final quienes la van a comprar solo es el Estado. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de un caso de monopsonio. Otro caso de monopsonio podría ser las obras públicas. Aquí en El Salvador, ¿quién compra obras públicas? O sea, si van a hacer un cierto proyecto X para hacer para obras públicas, el único que lo va a comprar es el MOP. Nada más. De ahí no hay nadie más que invierta en obras públicas. ¿Sí? Y en el caso de un oligopsonio, oligopsonio es cuando hay un número reducido de compradores en el mercado. O sea, aquí estamos hablando de que hay pocos compradores de ese producto en el mercado. Aquí es un poquito más difícil. Por ejemplo, mm, los chalecos antibalas. ¿Qué empresas compran chalecos antibalas? El mismo estado, sí. El gobierno también. Pero también hay un poquito más. O sea, estamos el gobierno, estamos Seguridad. las empresas de seguridad, también hablamos de los que andan en las bolsas de valores trasladando dinero de un lado para otro, ¿sí? Pero de ahí para allá, o sea, no tenemos muchos, pues, no hay muchos compradores. O sea, tenemos ofertas, sí, pero no tenemos muchos compradores para eso. Los chalecos antibalas también, eh, productores de cacao, por ejemplo, son pocos los que compran directamente el cacao para hacer chocolate. Productores de tabaco también, o sea, que produzcan tabaco y que compren el tabaco, o sea, casi no hay. Entonces, pero acuérdense que aquí es cuando hay pocos compradores en el mercado. Entonces yo les había dejado aquí bueno, esta es una estructura de la competencia perfecta. Acuérdense que hay muchos vendedores y muchos compradores y todos estos son fallos de mercado. Los oligopolios, los monopolios, los oligopsonios y los monopsonios son estructuras de cómo se dividen los mercados, ¿sí? Son prácticamente fallos de mercado. Y aquí estos son por el lado de la demanda, estos son por el lado de la oferta. Y aquí les dejé yo un cuadro como
que puedan tenerlo ahí y puedan relacionarlo. ¿Verdad? Cuando solo hay un solo consumidor y un solo oferente, hay monopolio de los dos lados. O sea, el producto solo él lo va a hacer y el otro se lo va a comprar y ahí quedó. Cuando hay un solo consumidor y hay poquitos oferentes, casi que es monopsonio. Y cuando hay bastantes oferentes, pero un solo consumidor, va a ser un monopsonio puro. ¿Sí? Y aquí estamos hablando, estos son intermedios. Pero cuando hablamos de que hay muchos consumidores, pero un solo oferente, estamos hablando de monopolios. Esos sí ya son regulados por el Estado, los monopolios. Los oligopolios también son regulados por el Estado porque son muchos consumidores. Entonces, si estos pocos oferentes se ponen de acuerdo, entonces toda la población prácticamente ya no se vería beneficiada, de hecho les afectaría. ¿Sí? Y la competencia perfecta es donde hay muchos oferentes y muchos consumidores. Esto era lo que prácticamente yo les traía en esta clase y todo lo demás es teoría. Y aquí yo les traía un caso, pero mm, tenemos poco tiempo para desarrollarlo. No sé si quieren que lo desarrollemos acá o lo estudiamos y lo vemos en la otra clase, también lo podemos hacer. Porque creo que no creo que lo podemos. Ahí me dicen, porque no sé si lo vieron, este caso, porque son ejercicios, estos de acá. Sí, Sí, sí sí, lo vieron y lo entendieron. es bastante extenso, pero sí habla de la capacidad de las camas que tiene un hospital, de los servicios directos, indirectos, Ujú. relacionados. Sí, esta es la forma de poner en práctica el ensayo que realizamos. Y son ahorita, ¿a qué horas tienen la otra clase? La otra clase en sí la tienen a las 15:50, ¿verdad? Lo podemos tratar de explicar acá y si no, lo podemos revisar después, sí. ¿Lo ven? Sí. Voy a ir un poco rápido porque esto podría ser redundante. Esto habla sobre la oferta. La oferta es para un mercado tradicional, la oferta en salud, pero lo que más me interesa aquí igual, qué es la demanda para de manera general y qué es la demanda en salud. Pero en sí lo que me interesa es esto, son las estimaciones de cómo se estima la oferta y la demanda dentro de las Ujú. instituciones de salud. Entonces, lo primero que vamos a hacer la más difícil es ver que es la oferta, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer lo primero? Lo primero es sacar el tipo de población que va a ser beneficiada y que va a ser abierta, ¿sí? O asegurada. Esto lo extraje de México. Entonces, el Sistema Nacional de Información en Salud es un sistema de México. Entonces, lo segundo, vamos a sacar el área geográfica de influencia, o sea, la zona de influencia de hospital o clínica. Luego vamos a calcular la productividad promedio de cada servicio. Entonces, ¿y cómo lo vamos a hacer? Esta productividad promedio es la principal que vamos a sacar. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a sacar los horarios de atención, el número de personal, en el caso de este va a ser médicos, los aparatos destinados a cada servicio y el tiempo que se destina a realizar cada servicio. Tal y como estaba hablando la compañera que está realizando el estudio de odontología. Entonces, así se saca esta productividad. Entonces, si en un ejemplo tenemos dos consultorios y el tiempo promedio de atención es 0,4 de hora por paciente y se trabaja 6 horas al día, de lunes a viernes, durante 254 días. Entonces, lo que nos interesa es sacar acá, ya tenemos todos los datos. Lo que nos interesa es sacar la PPA. ¿Qué es la PPA? La PPA es la productividad promedio anual, porque sobre esa es la que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, si tenemos con los datos y si sacamos la calculadora, eh,
para sacar acá tendríamos que tenemos 6. Primero lo que nos interesa saber es, ya nos dijeron que el tiempo promedio de atención es 0,4 por paciente, ¿sí? Entonces, y trabajamos 6 horas al día. Entonces, lo primero que nos interesa saber es que, acuérdense que estamos hablando de producción. Y la producción se mide en número, en el caso de consultas, se va a medir en el número de consultas, ¿sí? Entonces, lo primero que nos interesa, si vamos a sacar la anual, entonces lo primero que nos interesa saber es cuánto se produce al día, o sea, cuántas consultas vamos a tener al día. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar eso? Vamos a dividir las 6 horas del día entre lo que nos tardamos en promedio de atención por paciente, porque aquí se lo dieron acá. Le dicen el tiempo promedio de atención por paciente, que es 0,4 de hora. Entonces dividimos 6 entre 0,4 y nos da 1,5. Entonces, ¿qué significa este 1,5? Que vemos 1,5 pacientes, ¿sí? Entonces, pero eso es al día y eso lo vamos a multiplicar por los 254 días que son los días laborales. Si lo multiplicamos por 254, tenemos 3,810, ¿sí? Y esto lo vamos a multiplicar por 2, porque acuérdense que tenemos 2 consultorios, entonces tenemos 2 unidades productivas, que es cada uno de los consultorios. Y eso lo multiplica por 2, entonces nos da 7,620. Y esa es la productividad promedio anual. Doctor, ese punto 80, cuando habla de aplicado a la programación de Sí, citas y sin programación de citas, es como sí. un margen de error. Excelente, exacto, eso es. Sí, a eso quería llegar. Que eso del punto 80 y el punto 85 es un estándar que se hace para evitar el rango de error, porque siempre va a haber error, el error va a ser inevitable. Entonces, del 100% que yo esperaría que por lo menos el punto 80 sea mi capacidad productiva. ¿Sí, Stanley? De hecho, ese dato es muy cercano a la realidad. Yo llevo un registro de las consultas diarias de ahí del hospital y en promedio se citan entre 1.300 a 1.400 y las que se reporta el siguiente día de las que han asistido andan por las 1.200 más o menos. O sea, no llegan el 100% de los citados. Sí, y por eso es que se mide ese margen de error. Entonces, para consultas, por ejemplo, para consultas programadas con programación de citas, o sea, la consulta externa, por ejemplo, o en todo servicio del hospital que se mueva en cuanto a citas programadas, el punto de error es 0,85. Y para las emergencias, y que son atenciones a demanda, a libre demanda, entonces es 0,80. Ese es un estándar. Entonces, y la estimación de la demanda, aquí para seleccionar la demanda, agarramos la zona de influencia, siempre geográfica, el tipo de población beneficiada, el cálculo de la demanda por servicio, y aquí pueden inferir indicadores. Esto es porque allá en México hay indicadores, o sea, ya tienen los indicadores ahí. Y un ejemplo, para una población de 50,000 personas, y ya tenemos que el 40% se atienden en el seguro de México, ¿verdad? O en el Instituto Salvadoreño, este es de los trabajadores del Estado. Entonces, y el sistema de salud de atención, por ejemplo, desea construir un nuevo hospital para consultas directamente de medicina interna. Entonces, si nos están tirando los datos que 50,000 personas hay en todo el área, pero de todas de esas 50,000 personas, 40 se van a atender en otro lado, ¿sí? Entonces hay que quitarle esos 50,000 menos el 40% que nos dicen que ya es población que no vamos a poder ocupar nosotros. De esos 50,000 menos el 40%, nos quedan 30,000.
Y de esas 30.000, el 10% ya lo atiende el sector privado. Entonces a ese 30.000 igual le vamos a restar el 10%. Entonces al final nos quedan 27.000. Y este es un indicador. Esto es lo que hablaba yo de los indicadores. En México van por el indicador por región. Entonces aquí ya solo le aplican el indicador que es 0,32 y le va a dar que el total de consultas demandadas anualmente es de 8.600, perdón, 864. Con la demanda no es muy difícil porque la demanda es más sencilla. Lo que es más difícil de sacar es la oferta. Y aquí tengo el caso. Este caso sí es grande y me gustaría tratarlo más detenidamente para no desarrollarlo así hacia la carrera. No, si ustedes gustan, lo dejamos acá y al inicio de la siguiente clase lo desarrollamos, si les parece. ¿Sí? Sí, doctor. Está bien, gracias, doctor. Ese ejercicio que nos falta, quizás si quieren en la otra clase, podemos empezar exactamente puntual a las 2 para que nos quede chance. La otra clase no, es un poquito más corta también, por eso me gusta dejarlo aquí y lo podemos desarrollar más tranquilamente. A ver si tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacer. Si no, para mí ha sido un gusto. Pues van a descansar un poquito más. Nos vamos a ver la otra semana, siempre a Gracias, la misma doctor. hora.